Saludos, mi familia Jarocha de Veracruz, familia chapaneca, saludos familiares. Recibí un comentario muy bueno de una hermana de Chile que vio mi video titulado Las llaves de esta sangre y esa hermana me comentó que le gustó, así que hermana, saludos desde Chile, desde aquí de Mississippi, Leonardo Domenech. Gracias por su comentario. Hermanos, a los hermanos de la familia de mi abuelo que se llamaba Mariano Domenech, con acento en la Domenech, de Cataluña o de Asturias, como quiera, porque él era como gallego, él era de España. Así que a los hermanos de España, la familia Domenech, mi saludo, mi nombre es Leonardo Domenech. A los Domenech de Cuba, a los Domenech de Puerto Rico y a los Domenech de República Dominicana, saludos hermanos. Saludos hermanos, allende el mar a todos. Este video es un video familiar porque nosotros los adventistas somos una familia. Pero ¿qué ocurre? Que hay problemas en las familias, aún las familias más reputadas tienen problemas. Y los adventistas, que es una familia que surgió en el 1844 con el mensaje del ángel, primer ángel de Apocalipsis 14, sea el 12, temed a Dios, dale honra, surgió con ese mensaje y ese mensaje es el corazón mismo de esta iglesia. Pero ¿qué ocurre? Como todas las familias, expliqué, hay problemas. Al llegar el siglo XX, años 1901 al 1905, surgió dentro de la familia unos hijitos que comenzaron a predicar en contra de este mensaje que fue el fundamento de la iglesia adventista, que es Apocalipsis 14, 6 al 12, y el mensaje del santuario. Hubieron dos hijitos, uno de ellos muy conocido, que se llama John Harvey Kellogg, physician, un médico muy famoso por estar asociado a los cereales, pero hay otro hijito, theologian, un teólogo que no es muy conocido y del cual voy a ocuparme ahora para hablar de su teología y cómo afectó a la iglesia y cómo sembró la semilla que hoy se ha esparcido hoy y cuyo nombre es Albion Fax Ballinger. Albion Fax Ballinger nació en el año 1861 y era el hijo de un ministro adventista. Él recibió su licencia ministerial de la iglesia adventista en el año 1885 y ganó prominencia como un líder abogado de la libertad religiosa, y él comenzó un movimiento que dice recibe usted de Espíritu Santo, un movimiento que inspiró el llamado Holy Flesh Movement, un movimiento de la carne santificada en la iglesia adventista séptimo día, que Ellen G. White rechazó y que fue más tarde lo llevó a ser defraternizado de la familia adventista. Vamos a hablar un poquito de este señor y de su teología y cómo él rechazó las conclusiones de Ellen G. White respecto a dentro del velo, que vamos a ocupar ahora, explicar en lo que respecta a lo que es la posición de Ellen G. White con respecto a Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 6, versos 19 y 20, que tiene una relación directa en su exégesis con el texto de la carta de los Hebreos, capítulo 9, 1 y 2. Así que sin más acá, y también vamos a hablar del santuario de Roy Aras, que también habla con respecto a esa posición de Ballinger. Ellen G. White vio que una crisis se avecinaba en la iglesia
y que ella definió con el nombre de alfa y omega. Alfa, la primera letra del alfabeto griego, y omega, la última letra. Ella en su libro, les invito a que lo lean, Mensajes Selectos, tomo 1, por favor búsquenlo. Allí, en la página 231, ella dice: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega seguirá y será de una naturaleza asombrosísima. ¿Están oyendo? Ahora, en la página 232, dice ella, con respecto a esa apostasía alfa, que se emplean pasajes bíblicos fuera de contexto para afianzar teorías erróneas. Se me ha mostrado que habla con claridad. Hazle frente, dijo ella, sin demora. Dice: no hemos de hacerle frente sacando a nuestros ministros del campo para que investiguen doctrinas y puntos de referencia. No hay tal investigación que debamos hacer. Punto, ¿no? Así que ella discute claramente, no podemos hacer frente a esa persona usando, no hay tal investigación. ¿Por qué? Pues ya estaba hecha la investigación. Ya había sido derramado el Espíritu Santo, que había dado evidencia clara de que ese movimiento estaba bien. Por tanto, no había nada que investigar. Había que creerlo o rechazarlo. Y es el caso de este teólogo, Alfred Van Ballinger, que se opuso a la familia adventista de una forma completa. Entonces, vamos a entrar de lleno al estudio de lo que es el contexto de este señor teólogo Alfred Van Ballinger, que por qué rechazaba Hebreos 6, 19, 20. Abran conmigo en su Biblia, por favor, tengan esa amabilidad de seguirme a mí en este estudio, que es para ustedes, familia adventista. Hebreos capítulo 6, verso 19 al 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra adentro del velo. Esta es la frase en discusión, dentro del velo, donde entró, verso 20, por nosotros como precursor de Jesús, hecho pontífice eternamente, según el orden de Melquisedec. Así que el lenguaje aquí claramente indica que Jesús entró en ese lugar dentro del velo, que ella califica de lugar santo, como precursor. Ahora, en el año 1904, Ballinger llegó a la conclusión de que la expiación ocurrió a la muerte de Cristo en la cruz y que Cristo entró dentro del velo del lugar santísimo a su ascensión. Esto era, por supuesto, contrario a la doctrina adventista del séptimo día, que enseñaba que la expiación fue completada, no fue completada en la cruz, y que Cristo no entró en el lugar santo, sino entró en el lugar santísimo en octubre 22 de 1844. Vamos a lo que dice el Ellen G. White. Tengo conmigo aquí el libro Conflicto de los Siglos. Búsquenlo ahí, El Juicio Investigador, capítulo 29. Tenga la amabilidad de leer conmigo allá en el libro El Juicio Investigador, capítulo 29. Allí el Ellen G. White cita Daniel 7, 13 y 14. Dice ella: la venida de Cristo, que se escribe acá en Daniel, no es su segunda venida a la tierra. Él viene al anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo
que había de realizarse al fin de los 2300 días, en 1844. Ahora, el párrafo que sigue tiene ciertas incorrecciones en la traducción en español, y lo traduje directamente de Great Controversy, página 480, que es más claro. Así que este párrafo, yo lo traduje para mayor precisión, y que dice: asistido por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio. Noten que aquí han eliminado la palabra investigador, pero en el original inglés dice y juicio investigador. Así que yo añadí, para claridad, cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación por todos aquellos que se demuestre tener derecho a sus beneficios. ¿Está claro, eh? Así que Ellen White dice que Cristo ascendió al cielo y que entró haciendo su obra a partir del año 1844, que es el fin de los 2300 días, tarde y mañana, de Daniel 8:14, y que tiene su contexto en Hebreos 6, 19 al 20, que ya lo leímos. Así que el texto de Daniel 7, 13 y 14 es el contexto de Daniel 8:14, y trata del mismo tema que la entrada de Cristo en juicio investigador, lugar santísimo. Bueno, vamos a ver cuál es el problema, porque este teólogo, como dijimos, se opuso directamente a eso y dijo que Cristo ahí ascendió al cielo en lugar santísimo directamente cuando fue directamente al cielo después de su crucifixión. ¿En qué se basaba él? Bueno, él leyó los dos textos que lo invito a ustedes a que lo estudien. Mateo 27:51. Marcos capítulo 15, verso 30. Y Lucas capítulo 23, verso 45. Como vemos, son de sinópticos que tienen su contexto en Éxodo 26:31, que se refiere al lo que se llama en hebreo parojet o paroje, dependiendo del que tiene dagesh, un puntico dentro de la consonante, se pronuncia parojet o farojet, dependiendo del puntico. Eso es lo que acá ese teólogo argumentó, y eso tiene su apoyo en Ellen White, no hay duda. Ellen White apoya eso. ¿Qué dice Ellen White? En el libro El conflicto de los siglos, en el libro Deseado de toda la gente, Deseado de toda la gente, capítulo 78, al final, el último párrafo, dice Ellen White: allí, con gran ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba a abajo por la mano invisible. Se refiere al velo de lo Santísimo. Y dejó expuesta a la mirada de la multitud un lugar que fuera antes llenado por la presencia de Dios. En ese lugar había morado la Shejinah. Ya he estudiado eso anteriormente, no quiero hablar sobre eso. Nadie sino el sumo sacerdote había alzado jamás el velo que separaba ese departamento del resto del templo. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero he aquí, este velo se había rasgado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Así que Ellen White está de acuerdo con Ballinger de que esos textos referidos en el sinóptico se refieren al velo del lugar santísimo. Pero él dice que hay una cosa aquí.
Después de eso, tanto dice él claramente que el Espíritu Santo no puede contradecirse a sí mismo. Y por tanto, Hebreos 6, 19 al 20, según él se refería al mismo contexto del sinóptico, que era el velo que daba acceso al lugar santísimo y que Cristo, por tanto, entró directamente cuando subió al cielo, al lugar santísimo. En contra de Ellen White, que opinaba, como ya leímos en el libro. Vamos a leer, tengo conmigo el libro Conflicto de los Siglos. Por favor, tengan la amabilidad de leer conmigo el Conflicto de los Siglos, página 473, que habla y comenta Ellen White acerca de Hebreos 6, 19 al 20. Dice acá Ellen White, con respecto a la frase en disputa que es dentro del velo. Dice Ellen White allá, 473, la administración del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, dentro del velo que formaba la puerta de entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra de administración a que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario, noten, servicio diario, consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Como hemos estudiado, ese servicio diario se hacía en el lugar santo. Continúo. Así es como Cristo aboga su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Y así es como presentó ante él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes. Tal era la obra de administración en el primer departamento del santuario en el cielo. Esa era la obra que se hacía en el primer departamento, el lugar santo. Ahora, hasta allí, página 473, leyendo. Hasta allí, ¿hasta dónde? Hasta el lugar santo. Hasta allí siguieron los discípulos a Cristo por la fe cuando Él se elevó de la presencia de ellos. Allí, en el lugar santo, se concentraba su esperanza, la cual, dice Pablo, ahora él iba a cita de Hebreos 6, 19, 20. Tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta lo más adentro del velo, donde como precursor nuestro Jesús ha entrado por nosotros, constituido como sacerdote para siempre. Ni tampoco, dice aquí ahora cita Hebreos 9:12, ni tampoco por la sangre de muchos cabríos y de terneros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo. Aquí está, lo dice, habiendo ya hallado eterna para nosotros eterna redención. Ahora viene esta cita de la página 473 a 474. Este ministerio, el lugar santo, siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. Quiere decir que el año 31, cuando Cristo muere, asciende al cielo, hasta el año 1844, que medían 1810 años, estuvo Cristo en el primer departamento, que vamos a estudiar ahora, de acuerdo con ese Pablo, en Hebreos 9, 1 y 2. Ahora, ¿qué hacía Cristo allí? Estaba sentado ahí, ofreciendo sacrificios de su beneficio de ofrecer en la cruz, como dicen acá los adventistas. Le vamos a leer después lo que se llama doctrina 24. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro.
Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también, antes de que Cristo, antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 1230 años. En ese tiempo, como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para efectuar la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Así que queda claro aquí que la purificación del santuario comenzó en el 1844, 20 de octubre, y no en la cruz, como vamos a leerlo acá después, que dicen los adventistas hoy, y vamos a ver de dónde procede todo ese embaraje de ruedo que ellos han hecho. Así que ese es, y dejo acá para reafirmar, así, página 474. Así, en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la ofrenda del pecado y por la sangre de ésta transferían directamente al santuario terrenal. Así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados los cuales había sido contaminados, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los libros de registro para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de su expiación cumplida por él. La purificación del santuario implica, por tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que Cristo venga para redimir a su pueblo, pues cuando Él venga, su galardón está con Él para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según sigue su obra. Apocalipsis 22:12. Así que hemos concluido acá que estas citas de White contradicen total y completamente las teorías teológicas de Ballinger y por eso Balaguer fue desfraternizado, al igual que fue desfraternizado John Harvey Kellogg en la apostasía alfa. Esas tesis, desgraciadamente, son las que hoy mantiene la iglesia. Lo vamos a comprobar acá para que eso es la segunda parte. Para sorpresa de ustedes, verán cómo estas teorías hoy han florecido y han dado un fruto abundante de apostasía y cómo hoy gozan de una reputación increíble. Así que vamos ahora a ver cuál es el problema. Estaba Ellen G. White equivocada respecto a su interpretación que dentro del velo era el lugar santo y no como dice Balaguer que era el lugar santísimo. ¿En qué se basaba Ellen G. White para decir que ese era el lugar santo? Vamos al texto que es el corazón de toda esta exégesis interna del libro de Hebreos y está en Hebreos capítulo 9 versos 1 y 2. Así que por favor tengan la amabilidad de leer conmigo Hebreos capítulo 9 versos 1 a 2 para definir allí a dónde entró Cristo realmente. Porque aquí lo que dice el apóstol Pablo con respecto a lo que era el santuario, el cual yo hice una diagrama que le entregué a cada uno de ustedes. Espero que lo hayan revisado. Si no, lo vamos a revisar ahora aquí. Santuario, en el griego Hagion. Leemos de Hebreos capítulo 9, verso 1. Tenía también el primer pacto, reglamento del culto y santuario, Hagion, mundano, un edificio, santuario. Porque el tabernáculo, Esquene, fue hecho el primero, que se llama Proten Esquene, el primer tabernáculo. Estaban, y aquí dice los muebles que estaban en ese lugar: la lámpara, la mesa,
los panes de la proposición, lo que llaman, y aquí se usa una frase en griego tahagia, que equivale al lugar santo de acuerdo a los muebles que están allí, ¿o no? Estos muebles del lugar santísimo, perdón, el lugar santo, estos son muebles del lugar santo. Por tanto, tahagia, que está aquí en griego, lo escribió Pablo, corresponde al lugar santo. Tras el segundo velo, deuteron esquene, segundo velo, o segundo tabernáculo, que allí es el segundo velo. El segundo velo es deuteron catapéstama, deuteron catapetastama, catapéstama, velo, en griego. Tras el segundo velo estaba el segundo tabernáculo, o deuteron esquene, que llaman, aquí está en griego, hagia hagion, que corresponde la traducción al lugar santo y que son los diferentes muebles que existían allí. Esa palabra se usa solamente una sola vez en toda la Biblia y está en Hebreos 9, verso 3. Ahora, él describe aquí los muebles que estaban en el lugar santísimo. Dice claramente, verso 4, el cual lugar santísimo, tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de partes de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Verso 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales la parte final del verso 5 para mí es crucial. Hebreos capítulo 9, verso 5, última parte, esa última parte, dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Así que, ¿de cuáles cosas no se puede hablar? De las cosas que están dentro del lugar santísimo. Dice, de las cuales cosas no se puede hablar. Que sí que él podía hablar, él conocía, pero no era el momento ni el tiempo para hablar de esas cosas. Por tanto, dice, de las cuales cosas no se puede hablar ahora, en particular. Así que vemos que su preocupación no era las cosas ni tampoco el lugar santísimo. Por tanto, ¿cuál era su preocupación? Si no era el lugar santísimo, era su única preocupación, era solamente el lugar santo, donde está Cristo. Vamos a ver los versos siguientes que usan la palabra tahagia para símbolo del lugar santo. Verso capítulo, Hebreos capítulo 9, versos 8, dando a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el tahagia. Aquí lo usan. Algunas versiones usan otras diferentes, pero era de acuerdo a lo que se llama el lugar santo, Hagia. Entre tanto que el primer tabernáculo, que corresponde al primer departamento, estaba aún en pie. Y así que tenía que derribarse ese servicio del primer tabernáculo para que entonces comenzase la función de Cristo en el lugar santo de Santuario Celestial. Verso 12, continuando nuestro estudio de la palabra Tahagia. Y no por sangre de machos cabrillos, ni por becerros, mas por su propia sangre entró, posible como dice, entró una sola vez en el Hagia, lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora vamos al versos 24, estamos explorando el capítulo 9 de Hebreos. Vamos ahora al verso 24 y 25. 24, porque no entró Cristo. Observe que todas esas frases dicen Cristo donde entró.
Así que eso indica dónde entró Cristo. Porque Cristo no entró en el santuario, Hagia, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. Así Cristo, verso 28, así Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que esperan para salud. Ahora, otra referencia al lugar santo está en el capítulo, Hebreos, capítulo 10, verso 3, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, acá dice, acá Reina Valera usa continuamente santuario, lo vamos a analizar ahora. Así que, teniendo libertad para entrar en el lugar santo, usando la traducción de esta guía, por la sangre de Cristo. Y ahora en el verso 13 y capítulo 13, verso 15 de Hebreos. Así que ofrezcamos por medio de él siempre sacrificios de alabanza. No, perdón, el verso 11. Hebreos 13, verso 11, que habla de Tahagia. Porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el Hagia, lugar santo, por el pontífice, son quemados fuera del real. Así que aquí hemos visto que los contextos de los textos que hemos usado y de Hebreos 6, 19 y 20 tienen su exégesis centrada en el texto clave de Hebreos 9, 1 y 2, que indica que el lugar santo es Hagia y que por tanto el lugar santísimo es Hagia Hagion, que no se usa nunca. Pues como expliqué, y lea Hebreos 9, 5 última parte, dice Pablo, de las cuales cosas no podemos hablar ahora en particular. Así que su interés no era el lugar santísimo. La verdad presente para los días de Pablo y los cristianos de la época era el lugar, la entrada de Cristo en el lugar santo. Allí se concentraba su esperanza. Como leemos ya aquí en capítulo 5, página 473. Allí siguieron los discípulos a Cristo. Así que por tanto, este teólogo, Walger, estaba equivocado. ¿Pero qué sucede? Tengo conmigo aquí el santuario de, como pueden leer, Roy Arans, un teólogo moderno. Este libro fue publicado por Apia, Edición Publicaciones Americanas, en el 1998. Lo pueden pedir o lo pueden buscar en internet. Aquí, este teólogo, analizando la frase, el significado dentro del velo, la frase en disputa de Hebreos 6, capítulo 6 y verso 19, dentro del velo. Él llega aquí, asombrosamente, a las mismas conclusiones de Wallinger, y este libro publicado y promovido por la Iglesia Adventista. Vamos a ver lo que dice acá dentro del velo este teólogo adventista. Dice que acá, regresando al Nuevo Testamento, para hacer un estudio de catapetasma, el velo, dentro del velo, que se usa la palabra catapetasma, Wallinger señaló su comprensión a través de los sinópticos. Ya lo leímos, sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas, que yo les di. Estudienlo. Señaló que esa referencia dentro del velo, una alusión obvia
a la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo. Cuando llegó al libro de Hebreos, simplemente arguye que el Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo. Vaya usted qué estudio, qué conclusión más errática. Es decir, que él concluye que, por tanto, sin más acá, sin más allá, que el Espíritu Santo no podía contradecirse y, por tanto, Hebreos 6, 19 y 20 se refería al lugar santísimo, de acuerdo a los gnósticos, que los textos que hemos leído. Y la conclusión fue que allí entonces estaba equivocado Ellen G. White y los pioneros con respecto a la entrada de Cristo en el lugar santísimo en el año 1844. Por supuesto, eso era una aberración completa y por eso fue desfraternizado en aquellos días. Pero hoy no. Hoy está vigente esa teoría acá, dice este teólogo. Vamos a leerlo acá. Dice acá: podemos decir que pese a lo que Ellen G. White condenó la teología de Ballinger y hasta donde no sé, la señora White no especificó los aspectos particulares que ella encontraba más ofensivos. Dice aquí, Ballinger estaba en lo correcto en este punto. Ya está un regreso otra vez a la apostasía de Ballinger. Si esto es así, es decir, si Ballinger está correcto, observe cómo si más acá, si más allá, está correcto, es Ballinger. Es decir, se suma a esa interpretación teológica, si más acá, si más allá. Si es así, es decir, si Ballinger está en lo correcto, entonces nuestros pioneros no estaban correctos en su punto de vista acerca de que dentro del velo señalaba el lugar santo de Santuario Celestial. Y más allá, y no solamente allí, tiene una cita espantosa acá en la página 110 del libro, que dice, un juicio, habla de juicio investigador, porque él ataca el santuario, y el juicio investigador que comenzó en 1844, eso está abolido. Y vamos a hablar por qué eso los adventistas hoy lo sostienen, y vamos a ver el origen de eso. Lo voy a explicar ahora en un momento. Dice, un juicio al final de los tiempos, o después del milenio, no tiene el mismo impacto psicológico. La distancia tiende a minimizar su terror, incluso menos perturbador, mucho menos, él enfatiza, es el artificio teológico que pone este juicio en la cruz. ¿Ya usted oyó? ¿Está claro esto? Hace mucho tiempo y en un lugar lejano. Repito, la distancia tiende a minimizar su terror de juicio investigador. Incluso menos perturbador es el artificio teológico. ¿Qué cosa es un artificio? Algo artificial, no real. Teológico, que pone este juicio en la cruz. Hace mucho tiempo y en un lugar lejano, pero un juicio que ahora sesiona. Esto pone nervioso a cualquiera. Así que según el pueblo de Dios debe estar allí temblando porque está haciendo un juicio. Y él dice que hay una brigada de espías que llaman Los Ángeles, administradores que están bajando y subiendo. Él dice que hay una espía que si uno tiene una mirada y cree que hay una brigada que nos está espiando, dice eso es suficiente para temblar y por tanto no es aceptable. De ahí viene de por qué es un juicio de que no es aceptable el juicio investigador y entrada de Cristo en el lugar santo en el 1844. Tengo conmigo aquí el libro Preguntas sobre Doctrina, que responde a todo eso. Acá, déjame darle un background a ustedes. En el año 1955, un teólogo llamado Walter Martin y otro colega, Donald Marhouse, se reunieron con los líderes adventistas en la conferencia en lo que se llaman las conversaciones de los adventistas con los evangélicos, que ha sido acá anotada y comentada por el pastor George Knight, que escribe el libro Preguntas sobre Doctrina, en español lo tengo. Allí él comenta que
El teólogo Walter Martin escribió un libro llamado The Rise of the Cult, el ascenso de los cultos, en la cual presentaba a la iglesia adventista como una secta no cristiana, basado en las creencias de esta iglesia de un santuario en el cielo donde Cristo ascendió y que estuvo durante 1810 años y que después entró en el lugar santísimo en el año 1854. Primer punto, el santuario. Segundo punto, la naturaleza de Cristo. Que Cristo tenía una naturaleza, tomó una naturaleza de pecado, de acuerdo a Adán. Tomó la naturaleza de Adán después del pecado. Esa era la posición que sostiene la iglesia adventista, la sostuvo por 150 años, pero que en las conversaciones con el evangélico en el año 55 se derrumba. Allí en esa yo llamo diálogo, porque no fue una especie de diálogo, sino fue un monólogo. Ahí solamente habló solamente habló Walter Martin y el teólogo adventista más importante, Leroy Froom, aceptó. Por cierto, no estaba él solo, habían como tres peces gordos más. Pero más importante para Walter Martin era Leroy Froom, que escribió el libro que se llama de Movimiento del Destino, Movement Destiny, el cual presenta las tesis que después están estampadas aquí. Entonces, inmediatamente dijeron, allá, estamos de acuerdo en lo que usted plantea y debe hacerte una revisión. Pero este cerebro sagaz, satánico, de Walter Martin, dijo, quiero que me lo hagan por escrito. Y dijo Leroy Froom, ok, está bien. Leroy Froom se pasó toda aquella noche escribiendo, no durmió, se pasó toda la noche escribiendo lo que se llama hoy Adventista Séptimo Día, responden preguntas sobre doctrina, y que es la base del libro Questions on Doctrine, o preguntas sobre doctrinas en español. ¿Qué ocurrió? Que al día siguiente le presenta a Walter Martin ese pliego de papeles que había escrito, y Walter Martin lo leyó y dice, uy, qué bueno texto. Ustedes son ahora hermanos en Cristo. Ahí mismo se dan un abrazo todos, un abrazo, yo llamo el abrazo del oso, porque es mortal ese abrazo. Les dieron un abrazo y dijo la frase, ahora ustedes son hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a la comunidad de iglesias evangélicas. En otras palabras, bienvenidos a Babilonia. De ese momento, la iglesia adventista ha ido bajando en un descenso hacia Babilonia en un movimiento ecuménico sin paralelos, en unión con el Vaticano, con el Concilio Mundial de Iglesias y con todas las huestes satánicas que se oponen al movimiento adventista. Esto es lo que hoy, y su ingreso en las Naciones Unidas también. Todo eso está aparejado y tiene su origen en la conversación con el evangélico. Ahora, ¿qué ocurrió? Vamos al texto clave de Preguntas de Doctrina, que tiene que ver con santuario. Que allí encuentro yo una terrible distorsión. No sé si ustedes, pero me invito a que abran su libro, si lo tienen. Preguntas sobre Doctrina, página 17. Y allí dice, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Esto está estructurado de una forma que confunde a la mente. Yo hablo con muchos hermanos, dicen, no veo nada ahí. No lo ven porque su mente no percibe, no tiene percepción espiritual para entender qué cosa es la verdad y dónde está el error. Acá leemos, voy a leerle no todo el libro, no todo el párrafo porque sería imposible. Vamos a leer solamente una oración del párrafo, que es la primera oración, que para mí es la fundamental y que define todo, la posición de la iglesia adventista, y que es la respuesta que dieron los iglesia adventista a los evangélicos en el año 55. Y que motivó que Walter Martin dijo, ahora ustedes son hermanos en Cristo. Así que vamos a leer lo que motivó que Walter Martin dijera, ahora ustedes son hermanos y hermanos en Cristo porque ustedes ya aceptan
esa posición ortodoxa de los evangélicos. Vamos a leerla acá. Dice, hay un santuario en el cielo. Está bueno, ¿no? Hay un santuario en el cielo que está en consonancia con Hebreos 9:24. Cristo entró al santuario que dijimos, pero ¿qué dijimos que era? Lugar santo. Ahora ellos no distinguen eso. Cristo entró en un santuario. Ahí no dice que Cristo entró en el lugar santo, es lo que dice Hebreos 9:24. Pero ellos dicen, no, entró en un lugar santo, porque la interpretación que ellos dan es un edificio, no un departamento, no hay departamento. Leo acá, hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. Ahí está bien, ¿no? En él ministra Cristo. Así que Cristo, ahí viene que el problema, el principio del problema. Cristo ministra en ese lugar. Ahí no dice que hay lugar santo ni lugar santísimo, sino que ahí ministra Cristo en nuestro favor para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Ahí está el problema aquí. Es por eso que ahora Timoteo lo dijo, usted está bien, ustedes son hermanos en Cristo, porque eso es lo que yo deseaba oírlo de ustedes. Así que esto es lo que está tapado aquí, y usted no lo entiende, pídele a Dios que le ayude mucho. Estudia la Biblia, hermano. Estudia los textos que le he dado, porque aquí hay un problema, que Cristo ministra en un lugar que no tiene división, no tiene lugar santo ni lugar santísimo. ¿Qué tiene? Dice aquí, fases. En el año 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Observe cómo aquí eliminan completamente el lugar santo y el lugar santísimo. En todo esto yo estaba revisando y que no existe la palabra lugar santo. Esta es la declaración de 1980, la original, la declaración del libro de las creencias de los adventistas de 1980. Es decir, de acuerdo con esta declaración, al concluir el periodo de los 2300 días en 1844, de acuerdo a Daniel 8:14, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Es decir, que Cristo hizo la expiación en la cruz y después subió para concluir ese proceso. Y todo aquel que se arrepiente obtiene perdón de sus pecados, porque Cristo le da sus beneficios justamente a esa persona. ¿Desde dónde? Desde su lugar santo y santísimo. No parece su fase. Dice aquí claramente, inició la segunda y última fase, así que hay dos fases. La fase de la primera del año 31 al 1844 y la segunda fase del año 44, 1844 hasta el presente, o hasta que Cristo venga y diga consumado es. Así que no hay departamento en ninguna parte, no hay lugar santo y libro santísimo, sino fases. Es la apostasía. Para mí eso se llama apostasía, hermano. Y invito a ustedes a que estudien esto con calma y con meditación, porque esto es serio. De esto depende nuestra salvación. Ellen G. White vio en visión a este hombre, en visión, y cuando se hizo la reunión en Tacoma Park, me refiero a Ballinger, Albion Fax Ballinger, cuando lo vio allá en un corredor
la iglesia de Tacoma Park, Washington, donde había una reunión, dijo Ellen G. White: usted es la persona que el Señor me presentó en Salamanca. Usted es la persona. Y a continuación procedió a decirle algunas cosas que no pueden deducirse únicamente sino de su comentario. En respuesta de Wallinger, porque Wallinger citó a la conferencia para presentar su punto de vista. Qué valor tiene ese hombre. Y escribió un libro que se llama Desalojado por la Cruz, o Cast Out for the Cross. Cast Out for the Cross. Es decir, desahuciado por la cruz de Cristo, según él. Una conclusión errónea. Así que el problema de Wallinger entonces reunió a la conferencia y presentó sus puntos de vista de un documento llamado las 9 tesis. Según él, esas creencias adventistas acerca de Santuario estaban equivocadas en casi cada punto fundamental, declaró él, y arguyó particularmente contra la aplicación del ministerio de Cristo en el primer departamento del santuario al periodo que sigue a su ascensión, es decir, el texto clave de dentro del velo de Hebreos 6, 19 y 20. Si uno seguía el razonamiento de Wallinger, encontraba que se derrumbaba la profecía de 2300 días. El mensaje de 1844 también caía con ella. El juicio investigador se convertía en una confusión teológica que tendría que descartarse mediante una serie de explicaciones. El presidente de la Conferencia General de aquellos días, Daniels, describió adecuadamente la situación cuando dijo que como resultado de las enseñanzas de Wallinger, todo se derrumba, y nadie vio esta situación con más claridad que Ellen G. White. Ellen G. White dice claramente: nuestro instructor pronunció las siguientes palabras para el pastor Wallinger: usted está introduciendo confusión e incertidumbre por la forma que tiene de interpretar las escrituras, por su teología sistemática, porque es un teólogo sistemático. Usted cree que ha recibido nueva luz, pero su luz se convertirá en tinieblas para quienes la reciban. Deténgase en el lugar donde está, porque Dios no le ha dado ese mensaje para que usted lo transmita al pueblo. ¿Está claro esto? Acá, o el librito Omega de Lewis Walton, y que fue publicado igualmente por Apia en el año 82. Ya no existe. Así que, mis hermanos, acá estudien este tema, concluido acá, este tema, que la iglesia adventista está sumida en la más profunda y negra apostasía que yo jamás haya visto. Cada vez que yo analizo estos temas y veo esa participación ecuménica de la iglesia adventista en los foros internacionales de las Naciones Unidas, Concilio Mundial de Iglesias, en el Vaticano, y las reuniones que hacen con diferentes clérigos de otras iglesias, digo: Señor, ¿hasta cuándo el pueblo de Dios va a estar sumido en esta gran apostasía? Tiene que alzarse una voz. Así que mi voz, con todo respeto, y yo hago mi aporte humilde de poder advertir acá de este problema, que el pueblo de Dios necesita estudiar la Biblia y dejarse de tantas teorías teológicas como este libro, con esta doctrina, que lo compré y lo reviso y veo aquí es terrible la apostasía. Y se centre en la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hoy por hoy no existe más que un llamado urgente y que cada día está cogiendo más fuerza, y que se centra en Apocalipsis 18:4. Hay una
aquí una llamada de advertencia. Salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia. Y clamó con grande voz, caída de Babilonia. Y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque las gentes han bebido del vino de su furor de indicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes se han enriquecido de sus potencias, de sus deleites. Y oí otra voz, verso 4, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no reciban, para que no participen de sus pecados, ni reciban las plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Esa es la conclusión. Sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Palabra de Dios, que vive para siempre. Que estas palabras que les pronuncian a ustedes no caigan en bolsa rota, que ustedes la estudien, analicen este tema del santuario, pero analicen con el punto de vista bíblico presentado en libros sagrados como es la Biblia y El conflicto de los siglos, que es un libro que lamentablemente está escrito, pero que es la verdad presente, pero que los hermanos no la leen, lo tienen relegado y prefieren leer otros libritos de otros autores como este, que fue la apostasía. Sin embargo, este libro tiene una recomendación de diferentes autoridades de la iglesia, por supuesto todas involucradas en la apostasía omega, que el dijo que seguiría, dice, estamos en la apostasía alfa, la omega seguirá y será de una naturaleza asombrosísima. Léanlo acá. Mensajes selectos. Tomo 1. Página. Vean el capítulo completo. El capítulo completo se llama capítulo 24, el alfa y el omega. Léelo ahí. El capítulo 24. Capítulo 24. El alfa y la omega. Ese capítulo trae. Yo tengo, hermanos, muchos años, no quiero decir cuántos años tengo yo en la iglesia, pero son muchos años. Jamás he escuchado que se haga un estudio sobre la apostasía alfa y omega. Eso está en un tabú. Lo tienen relegado, porque eso señala muchas cosas de la iglesia. Por tanto, los ministros no prefieren hablar sobre eso, porque ellos están envueltos también. Y algunos ministerios independientes, algunos hablan, pero otros callan. Sin embargo, está allí escrito, léalo. Mensajes selectos. Vuelvo y repito, mensajes selectos. Tomo 1, capítulo 24, el alfa y la omega de la apostasía. Y estamos ahora en la omega plus, más allá. Con la incorporación de las Naciones Unidas, con la incorporación de la Iglesia Adventista de las Naciones Unidas, su participación en la Agenda 2030, que va a tener un desenlace catastrófico al pueblo de Dios en el año 2030. Ahí no se va a cumplir nada. Es lo que va a venir una gran apostasía y una catástrofe extraordinaria, porque verán que ha sido un engaño. Así que, mis hermanos, les dejo este mensaje a ustedes. Que lo bendiga y que Dios esté con ustedes ahora y siempre. Gracias por todos los hermanos que ellos han escuchado y que en mis videos que yo he hecho me han expresado su beneplácito, y muchos se han suscrito a mi canal que tengo yo en YouTube. Ha sido para mí una bendición presentar este tema y extenderle esto a toda mi familia adventista, hermanos. Un abrazo a todos ustedes. Los amo en nombre de Jesucristo. Que Dios los bendiga ahora y siempre. Amén.